¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos quienes dieron paso a las tragedias. Su evolución. De otros. Como la versión culturana del calabozo. Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a Los Cuadernos. No nada más ha hecho teatro, teatro chairo. Está le dio miedo. En el teatro va a estar confrontada con la idea. El personaje cree una cosa, pero sus actos siempre van a estar en contradicción. Lo que vale es el acto, lo único real es el acto. Lo hiciste y tú me vas a hacer un discurso tremendo para justificar lo que hiciste, pero lo hiciste. ¿Sí? Yo lo maté, sin querer. Sí, sin querer. pero lo mataste. Pero lo maté. Sí. Y entonces lo contundente es eso. La acción. Lo que se hace, no lo que se dice, porque lo que se dice está ocultando siempre una serie de cosas. En la vida normal lo estamos haciendo todo el tiempo. Lo que vamos a ver entonces en el teatro es la lucha dinámica entre el pensamiento del personaje y lo que el personaje sí está haciendo. Otra vez lo de Edipo está buscando a alguien que resulta que era él mismo. Edipo mató y no le está viniendo a la cabeza que él mató, pero así somos las personas. Bien. Hablando de esto de los arquetipos está el hecho de Clitemnestra, la madre de Orestes. Orestes es un príncipe que fue salvado por su hermana porque su madre mató a su padre, que es la misma historia que decíamos de Hamlet. Y entonces uno lo ve y uno puede asumir que Clitemnestra pues es una persona tremendamente lejana. Sin embargo, Clitemnestra está en la casa de todos nosotros. ¿En qué sentido? En que en tanto que somos educados por nuestra madre, la sola educación de la madre genera el asesinato de nuestro padre. Es decir, que si nosotros fuéramos honestos nos daríamos cuenta que no sabemos quién es nuestro padre porque lo conocemos a través de los ojos de mamá. ¿Sí? El teatro entonces lo que va a desbaratar es el universo mítico que nos hacemos en la cabeza. El universo mítico son las ideas, ¿sí? Contra las acciones. ¿Por qué Blancanieves está dormida? Porque se tragó lo que su madre le dio. Entonces la manzana envenenada está representando justamente la educación, porque un hijo obediente y bien educado pues estará en un ataúd aletargado en la sala de la casa de su madre para que su madre pueda entrar y salir y vivir tranquila. ¿Sí? Envenenada, aquí quédate tranquila. Sí, pero es la vida de todos, es decir, que en un sentido determinado todos somos Blancanieves. Cuando Pinocho es un personaje que uno parecería que no tiene nada que ver con Orestes o con Hamlet, y es la contraparte de Orestes y Hamlet. ¿Quién es Pinocho? El niño desobediente. ¿Quién es Hamlet? El obediente. ¿Quién es Orestes? El obediente. Cuando Pinocho se convierte en un niño de verdad, en el momento en que decide dejar de ser la marioneta de su padre. Sí. Pero en ese sentido, esos son los descubrimientos que hace el teatro. Es decir, son descubrimientos que tienen que ver con lo que todos hacemos, solo que están planteados ahí de manera muy divertida hasta que uno se da cuenta que es lo mismo que uno hace. Y ahí es donde está la potencia. Está como fuerte pensar, con todo esto que estás diciendo, que los griegos han descubierto todo, porque uno dice, ¿qué nos dejó? ¿No? ¿Qué nos dejaron? Sí, es que lo descubrieron todo por primera vez, pero el asunto es que cada dramaturgo tiene que volver a descubrir hasta lo que descubrieron los griegos. Es decir, lo que hizo Shakespeare fue descubrir lo mismo que los griegos. ¿Sí? Descubrió el mundo de la misma manera que lo hizo Sófocles. Miller descubrió el mundo como lo hizo Ibsen y Sófocles y Shakespeare. Es decir, que si los griegos descubrieron el teatro como funciona, es decir, que descubrieron mecanismos eficaces, no repetibles, es decir, que nadie puede decir ahora vamos a escribir una tragedia, ahora vamos a escribir una comedia. Uno puede decir, quiero hacer una obra de risa, eso sí, pero si uno se sentara a decir una comedia es así y ahora voy a poner los ingredientes, no saldría, porque uno escribe de las personas vivas. Entonces el asunto es que los griegos lo descubrieron todo. En ese sentido podríamos decir que no hay nada nuevo bajo el sol, realmente no lo hay, pero cada persona estamos condenados a descubrir el mundo por primera vez, otra vez, todo. Entonces los grandes autores son los autores que vuelven a descubrir
todo lo que los demás ya sabían. Así son los sabios. Un sabio sabe lo mismo que todos los otros sabios descubrieron, pero es que el mundo tiene que ser descubierto cada vez. Es como cuando un adolescente se enamora. Antes de que uno se enamore, pues uno escucha, el amor nos hará libres, todo por el amor, amor nació de ti, de mí, de la esperanza, y es un concepto, hasta el momento en que uno siente un escalofrío en la piel al escuchar el nombre del otro, y entonces uno dice, el amor era esto. Y en ese momento, el amor está siendo descubierto por ese adolescente por primera vez en la tierra. ¿Será por eso que cuando montamos obras griegas a la griega, o sea, como griegos, el público se aburre? Sí, se aburre, porque una cosa es cómo lo montaban los griegos y otra cosa es lo que los griegos escribían. Entonces, el montaje que hacían los griegos de su teatro, pues era un montaje que a ellos les funcionaban, pero que en este momento no funciona. La gente cree, por ejemplo, que es un teatro que tiene que declamarse, pero no está entendiendo lo que están diciendo. Y el teatro griego es un teatro muy vivo. Entonces, el asunto con el teatro es que tiene que estar vivo, que tiene que tener vitalidad, y que yo tengo que pensar en el espectador. Es decir, yo no puedo como director o dramaturgo encerrarme para descubrir para inventarme una realidad, porque entonces no estoy tomando en cuenta al espectador. Uno de los problemas del teatro actual es la necesidad de innovar. ¿Qué es innovar? Innovar es descubrir nuevas formas, ¿sí? Pues no se pueden descubrir nuevas formas. Si uno supiera teatro, sabría. Lo primero es que no hay nuevas formas. Cuando el teatro del absurdo, que es una corriente, sobre todo en Francia, en teatro francés, en el idioma francés, el teatro del absurdo en los 50. El teatro del absurdo surgió después de una guerra, ¿sí? Y pensaban que era una innovación del teatro, que nunca se había escrito teatro así, que era un teatro nuevo. Bueno, si uno lo sabe leer, se da cuenta que es un teatro igualitito al de Aristófanes, que corresponde también a un teatro generado entre guerras. Había una necesidad tremenda de que la gente estuviera catartizada y que pudiera reír, que es lo que luego termina siendo el cabaret, justamente el teatro aristofánico. Pero no ha habido. El único autor, el único en 25 siglos que ha generado un movimiento diferente, que depende de la tragedia, es Chekhov y Turgenev, que descubrieron un género que Luisa Josefina Hernández denomina la pieza, pero es lo único que ha habido nuevo en 25 siglos de teatro. Entonces, si uno sabe eso, pues ya sabe que innovar pues no viene al caso. Podemos mezclarlos. Pues es que tampoco se trata de mezclarlo, porque no se trata de pensar en cómo debe ser el teatro, sino en cómo es la vida. Uno tiene que ver la vida, no tiene que estar viendo cómo lo han hecho los demás, ¿sí? Porque a fin de cuentas los demás lo han hecho de la vida. Si uno lee La Fierecilla Domada, a mí me da mucha risa que muchas mujeres se enojan mucho porque al final Katy dice, mujeres tenemos que amar, idolatrar a nuestro marido y cuidarlo, etcétera, etcétera, y se enojan con Shakespeare, pero es un retrato de un tipo de mujeres que existe, pero Shakespeare lo estaba escribiendo desde ese tipo de mujeres y la obra sigue siendo muy efectiva hoy. Entonces hay teatro mal hecho que pierde vigencia y lo pueden remontar. Hace poco mucho tiempo montan obras de autores importantes que son importantes históricamente, pero no son valiosas artísticamente, técnicamente no. Entonces, ¿qué vale de Molière? Pues que tenía una técnica preciosa, pero esa técnica surgía a partir de ver a la gente en vivo. Entonces, el teatro se hace de la vida, ¿sí? Un dramaturgo, entre más obras de teatro vea o lea, pues puede hacerse más dueño de los recursos técnicos. Pero los recursos técnicos ya están en la vida. Si yo le quiero contar un chiste, no me pongo así. Bueno, dependiendo del chiste, porque a lo mejor yo le quiero contar un chiste así como Mr. Bean, y ¿sí me explicó? Sí. Pero insisto, tiene que ver con esa intención. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr? Pero así funciona el mecanismo, entonces. Wow. Estoy sorprendido, estoy apabullado. Y me sigue costando, ahora lo entiendo más, digo, yo hago un retrato de la vida, las películas, por decir un parámetro, toman una cámara y van tomando. Digo, yo sé que no es lo mismo los ojos que la cámara, ¿no? La percepción del hombre
es mucho más que una cámara, pero la cámara te va diciendo qué es lo que tú quieres que vea, qué es lo que la intención del director o del dramaturgo, del autor, del guión, quiere que tú veas, ¿no? Te dice, yo quiero que tú le pongas foco y atención a esto, no a nada más. De todo lo que hay, a esto. Y en el teatro no es la cámara, es la estructura dramática. Justamente voy a empezar aquí, voy a seguir por aquí para culminar acá. Y los actores, digamos, un actor, porque a mí me dan una obra y yo tengo que representar o presentar o como le tengamos que llamar, una obra de teatro, digamos, Shakespeare. ¿Cómo hago yo como actor o cómo se hacía para que este público me crea? O sea, entramos en un tema de verdad, verosimilitud. Sí, es que las técnicas de actuación comenzaron realmente con Stanislavski a finales del siglo XIX, porque todo el teatro anterior era un teatro de dramaturgo. Entonces estaba la consigna de salir y declamar el texto. El teatro griego era cantado prácticamente. Entonces estaba el protagonista hablando y el coro contestando, y era en verso, ¿sí? El asunto es que realmente la aparición de Chekhov fue lo que forzó la aparición de una técnica de actuación, porque no había una técnica. Diderot hace una serie de observaciones, pero era sobre todo teatro declamatorio. La técnica de actuación empieza con las obras de Chekhov y a partir de Stanislavski. Es decir, que eso que el dramaturgo ya había logrado muchísimos años después, el actor llegó muchos años más tarde y el director, pero muchísimos años después. Pero es con Stanislavski con el que empieza a poner énfasis en todas estas cosas para que las cosas ocurrieran realmente a nivel interior y emotivo. Y no solamente declamativo. Entonces pensamos que un espectador o un actor tendría que estar entrenado a decir las cosas de tal manera que el espectador le creyera. Sí, decir. Decir. Sí, y entonces el asunto es que la técnica de actuación implica que todo el cuerpo está vivo como ocurre. Sí, entonces si estamos hablando y yo estoy haciendo esto aquí así, esto parece inocente, pero esto es algo que se puede entender. Sí. Si en un momento determinado tú me haces una pregunta y yo empezara con el dedo así, es claro que está ocurriendo una acción que no tiene que ver con lo que te estoy diciendo, porque yo puedo estar tratando de ser amable, jovial, y por dentro estar de otra forma, ¿me explico? Pero la acción nos delata siempre. Entonces el actor tiene que trabajar sobre esa acción en general. Pero hay otras técnicas de actuación, además de las de Stanislavski. Pensaba en las comedias del arte, o sea, en el teatro callejero, en otras cosas que no van hacia el realismo, sí, sino que son expresividades que están hechas para otro tipo de teatro. Que tenían en cuenta más la cuestión del cuerpo. Esas sí existían previamente, vamos. Que era de donde se agarraban algunos actores, sí, donde sabían hacer la pirueta y jaja. Sí, sí, me referiría a lo de Stanislavski así como una cosa metodológica de encontrar una técnica diferente a esa. A partir de eso, pues ahora hay muchas formas muchas técnicas que tienen que ver con las técnicas que está proponiendo el propio dramaturgo. Hay una cosa, el que propone siempre será el dramaturgo, eso sí. Entonces, el teatro colectivo que se hace de actores juntos, todos vamos a hacer una obra. Pues yo nunca he visto uno que salga bien. No, porque el director sí es básico. El teatro no actúa como democracia. Uno no puede llegar y decirle, eso pasa mucho en las escuelas de teatro, que el director dice, bueno, ¿qué obra vamos a montar? Y hacen un lío. No, los actores tienen una cosa, y es que una de las grandes virtudes de los actores es ser obedientes. Un actor tiene que seguir, pero un músico tiene que seguir, un cantante tiene que seguir, un dramaturgo tiene que seguir. Seguimos a la realidad. Es decir, que yo no puedo imponerme sobre la música. Si me tocan un do y yo canto un re, ya no fue. Claro, no. Sí, el mundo es exacto, y lo que los actores, dramaturgos y directores trabajamos para lograr la precisión, que es la emulación de la exactitud del universo. Esa es una de las cosas que el teatro nos enseña, que el universo es exacto y que el caos no existe. ¿Cómo que no existe el caos? Si yo tuviera todo hecho un lío y llega mi madre y me dice, a ver, dame las tijeras que te presté, yo digo,
y me meto debajo de la mesa, me estiro así y saco las tijeras, pues eso quiere decir que hay un orden. Es un orden para obtener una depresión, pero es un orden. Es decir, realmente todo es un orden. Una enfermedad es un orden. Por eso las enfermedades pueden estudiarse por etapas. Entonces te pueden decir en qué etapa del cáncer vas o en qué etapa de la diabetes estás. ¿Por qué? Porque funciona con precisión. Todo en el mundo es exacto. Y cuando el teatro está bien hecho, lo que alcanza es esa precisión, que es como la música. ¿Sí? En ese sentido, lo que hacían todos los de la comedia del arte, pues era un trabajo físico tremendo para lograr una expresividad. Y trabajaban con estructuras dramáticas. O sea, no sí. salían nomás así. Tenían Sí, un inicio, un desarrollo y tenemos que llegar a terminamos cuando pase esto. Sí, por muy improvisado que esté. Porque el teatro es lo más estricto que hay en todo lo que se transmite a través de la palabra y la literatura. Porque está sujeto, dice Arthur Miller, que teatro tiene leyes. Y que esas leyes se basan en esto. No es que alguien invente las leyes del teatro. Dice, el asiento de un griego era más duro que el de un norteamericano de los años 50. Bueno, ¿sí? Y uno dice que el dramaturgo tiene que tener en cuenta la posibilidad de aguante del espectador. Pero las obras griegas duraban, según tengo entendido, días. Sí, pero el asunto es que te mantuvieran. Claro. Y entrabas y salías y convivías con la gente de al lado mientras mirabas. Sí, hay obras latinas de Terencio en que dice, señores, por favor, quédense porque el otro día, la comedia está muy bien, quédense porque el otro día llegaron unos saltimbanquis y unos no sé qué, toda la gente se salió, pero por favor quédense. Sí, porque el teatro estaba compitiendo con un montón de eventos. Entonces, el asunto justamente es lograr la seducción a través de la intensidad, que cada vez es más interesante, y entonces el asiento pesa menos. Es muy claro en el teatro, cuando los asientos empiezan a sonar, es porque ya lo perdimos al espectador. Hay una cosa, pensando en el ritual, ¿no? Que se dice que el teatro viene de un ritual, y eso es como que nos han dicho todo el tiempo, es que es un ritual. Ajá, bueno, creo que no entendemos bien qué es eso. Pero cuando nos sentamos a un ritual, digamos uno católico, que es del cual estamos más cerca, hay una cantidad de reglas. Sí, pero es que ahí es la cosa, que un ritual es el acto que lleva a la comunión. Ajá. Entonces, lo que pasa en la misa católica es que estamos en un espectáculo. Ajá. O sea, no hay un ritual, porque el ritual implica siempre la aparición de la verdad. Entonces, el ritual implica que las personas nos vamos a conmover. Conmover querría decir, voy a salir como lo de Brecht, del extrañamiento, voy a salirme de la manera en cómo veo las cosas cotidianamente para ver la misma realidad de una manera distinta. Y ahí es donde empieza a estar sagrado. A ser sagrado, el teatro es sagrado porque es vehículo de la verdad. O si estamos hablando de lo que decían, que hay un tubo que conecta, ¿no? El cielo, digamos, está imaginario, lo mítico, con nosotros. Digamos que ese tubo es como la verdad. La verdad destruye el mito. Ajá. Justamente, la verdad está hecha para destruir el mito. O sea, Otra vez Blancanieves. Claro. Blancanieves es una muchacha que huye de una madrastra que la quiere asesinar porque es muy bonita. Y entonces ella huye y está buscando protección y se topa con 7 hombres dispuestos a ayudarla. Y ninguno le sirve para nada porque ninguno le llega más arriba de la cintura. Eso, ahí yo te preguntaría por qué te ríes. Creo porque justo hay un pensamiento, ¿no? Tal vez desde la cultura. Sí, pero ¿no? así aman las mujeres. Ajá. Toda mujer se enamora de rodillas. Y toda mujer, en general, terminará llamando inútil, estúpido o enano a los hombres de los que se enamoraron. Eso es el mito de los 7 enanos. Es decir, que eso que está pasando en Blancanieves, lo verdadero es que se retrata una histérica. Así se llaman las histéricas. Es decir, para las histéricas todos los hombres son enanos. Y ahí está. Es decir, que lo que hay que destruir es el mito. ¿Cuál es el mito? Que eran 7 enanitos. Pues no eran 7 enanitos, son 7 hombres que la histérica convierte en enanos. Claro, su forma de mirar a los hombres.
Pues, hablando de una histérica es, digo, desde Freud, ¿no? Desde lo que dice... Desde lo que decían los griegos mismos, porque el asunto es que si uno ve a Paquita la del barrio, pues su grito de batalla es: me estás oyendo, inútil. Pues no le llama inútil, le llama enano. Pero la situación es esa. Y eso conecta firmemente con el machismo. Uno de los mitos es que los hombres somos machos. Tanto cuando nos enamoramos siempre vamos haciendo fracasar a todas las personas, porque nunca serán como el que yo estoy buscando. Ese es el asunto. Mientras uno no destruya el mito, pues uno será muy infeliz, porque no está viendo la realidad, está viendo lo que uno quiere de la realidad. Por eso el arte no es impositivo. Otra vez lo de innovar no viene al caso. Si yo lograra hacer una obra absolutamente original, ¿cuál sería la primera consecuencia? Que no tiene que ver con nadie. El teatro nunca es original. El gran teatro siempre tiene que ver con todos. Y uno no cuenta un chiste para que cada quien reaccione como quiera. No, pues no, que es una reacción concreta. Que se busca, porque un autor es un manipulador, un dramaturgo es un manipulador tremendo, y un actor es un manipulador tremendo, y más vale que estén en escena, y es donde no hacen daño. Y hasta les aplauden. Sí, Por eso pueden meter esa es también. la situación. Wow. Pues hay muchas preguntas. Creo que queda claro cómo funciona el mecanismo, pero ahora las preguntas son hacia el interior de las personas que nos vamos a sentar a ver teatro. Es decir, yo me voy como espectador a ver algo que en principio tengo que tener la disposición de que me suceda algo. Entonces hay una cantidad hoy de, pues no sé si llegue a todos lados, pero como un concepto de decir, hay que construir públicos. Pareciera que el público hay que hacerlo o formarlo. Y yo digo, ¿sí? No, lo que hay que hacer es buen teatro, nada más. El buen teatro siempre tiene público. ¿Cómo lo distinguimos? O sea, ¿cómo yo le puedo decir a alguien esto es buen teatro o no es buen teatro? Simplemente porque me sentí y me gustó y me pasó cosas. Porque te pasan cosas. Lo del gusto personal siempre es muy relativo, porque el gusto tiene que ser educado. A uno le pueden gustar bodrios tremendos y gustarle honestamente, ¿sí? Pero el asunto es la transformación de la conciencia. Es decir, que después de ver teatro, la conciencia de uno queda ampliada. El teatro destruiría la idea que yo tenía acerca de algo antes de ver una obra, siempre y cuando está bien hecho, pero siempre a lo largo de toda la historia del teatro, pues uno se topa con una obra buena y 15 malas. Ese es el asunto. Es difícil hacer teatro bueno. Es difícil porque es un acto de confrontación primero Con uno mismo, con el creador, con el que está construyendo. O sea, un dramaturgo seguramente te pones a pensar mucho sobre ti. Todo el tiempo. Y no, ya además hay de obras a obras. Uno como dramaturgo escribes obras de pasada casi como ejercicio, y otras que te comprometen mucho más. No es que siempre estés echando todo al asador. Hay procesos, digamos, y hay procesos donde una parte de la escritura es entender las herramientas técnicas, y otra parte es decir, bueno, y estas herramientas técnicas, ¿cómo las utilizo para confrontar, entenderme y entender lo que veo? Estaríamos diciendo que en esta cosa de los arquetipos, que es, si Martín escribe algo que lo confrontó fuerte, por arquetipo, es decir, como por, no sé cómo llamarlo, porque me contagia, me voy a ver reflejado en eso. Ahora, no siempre funciona. Aunque te confrontes, tú puedes no lograr. Es que a qué nivel te confrontas, porque a ti te puede confrontar una cosa muy chiquita. Es decir, tú puedes ser patético y hacer tormentas en un vaso de agua. Lo patético es eso. La sensación de patetismo es la que conocemos todos en la vida, la de hacer una tormenta en un vaso de agua, ¿sí? Que es una cosa muy chiquita lo que está pasando y una reacción así tremenda, ¿no? Tremenda. Si vemos lo de los animales en los circos, bueno, pues todo el mundo piensa, sí, fuera los animales, fuera del circo, pero es una cuestión ideológica. Que el animal esté en el circo es una realidad. El animal estaba en el circo por una razón muy concreta que ya se nos olvidó. Entonces ya quitaron los animales del circo. Ahora la sociedad va a avanzar a descubrir para qué servían los animales en el circo. Estaba yo un video en Facebook hace poco de un muchacho indio que bajó al foso de un tigre de Bengala blanco a tomarle video.
Y entonces están todos tomándole el video a él porque el tigre se le acerca y se pone a rezar. Y el tigre empezó a jugar hasta que lo prensó del cuello y se lo llevó a comer debajo de un árbol. Y se ve todo en el video. ¿Por qué el muchacho bajó al foso? ¿A qué se lo Pues porque se le olvidó que frente a un tigre hay que tener una silla y un látigo. Claro, sí. Es decir, el hombre está pensando que el ser humano es malo y el tigre es bueno. Ese es el asunto. Y que además ya podemos dominar que los animales son buenos de por sí. Pues sí, por los que los animales no son buenos, son bestias que tienen menos conciencia No que son ni nosotros. buenos ni malos. No son, lo que los animales son, y los seres humanos lo que tendremos que recordar todo el tiempo es que somos animales. Claro, sí. Ese es el asunto. Entonces el teatro requiere un grado de honestidad y de conciencia, porque uno podría ser muy honesto, de verdad muy honesto, pero tener una conciencia así. Entonces uno puede ser muy honesto y meter la pata muchas veces, ¿sí? Entonces por eso decía, el teatro se hace sobre la confrontación, no importan los ideales. Las corridas de toros, eso es un gran tema para hacer una obra de teatro. Las corridas de toros, bueno, las corridas de toros cumplen una función social, ya están en decadencia en este momento, pero cumplen, sirven para algo. Es que son crueles, sí, las personas somos crueles, pero cuando la gente va a ver la corrida de toro, algo pasa que es catártico, que se serena, y ya nos van a pedir la sangre de los prójimos, ¿sí? Pero el teatro mira de manera compleja, es decir, dialéctica. Esto quiere decir que va a mirar el asunto desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí y desde acá. Lo único que no va a quedar claro en el teatro nunca es que las cosas puedan ser explicables o tratadas a partir de ideales. En este momento, en muchos momentos de la historia de la humanidad, la gente estamos metidos en un montón de ideales. En este momento el ser humano tiene el ideal de ser mejor. Pues no vamos a ser mejores, no vamos a ser mejores, ¿sí? El Partido Verde dice, hemos logrado la pena máxima de cárcel para los secuestradores, hemos logrado la libertad para los animales, y eso es una confesión, ¿sí? Porque ahora está el conflicto, ¿qué se va a hacer con los animales? Y ahí ya nadie entra, porque era todo, hay que liberarlos, hay que liberarlos. Sí, los liberaron y ahora los tienen que matar, sí, porque no saben qué hacer con ellos. Ahora con el movimiento de Ayotzinapa, que hay una cosa que en clase yo lo estuve reflexionando mucho con los alumnos, porque se ha estado hablando de un movimiento pacífico. No es un movimiento pacífico, porque si fuera pacífico no tendría caso moverse, ¿sí? Entonces, si 5,000 personas van por Paseo de la Reforma con una velita, eso es intimidatorio, aquí y en China. Entonces, hay una cuestión ideológica de término. Pacífico no es lo mismo que no armado. Pero otra vez, es la idea confrontada con la acción. Y la acción es que si 5,000 personas conmovidas van con una velita, eso es un acto agresivo y contundente, pero si quieres ser agresivo contra las autoridades. Entonces, eso, allí es donde la gente siempre reacciona. Y justamente el asunto del teatro es no quedarse en el juego de cómo se piensa, sino de lo que está pasando realmente. Siempre se llegaría a la conclusión teatralmente de que las cosas no son fáciles. No son tan fáciles como uno las ve. Claro, visto desde afuera, ¿no? Digamos fuera, ver una manifestación con gente, con velitas, sin tener incluso el contexto del por qué se está haciendo esa procesión, puede ser muy impactante. Es que es muy poderoso. Si se juntan 5,000 personas con una vela, es muy poderoso, pero no es pacífico. Hay que redefinir los términos, otra vez lo del extrañamiento de Brecht o lo del pensamiento claro y distinto. Hay que saber cuándo se está hablando de una cosa. Es que si uno piensa, estoy haciendo algo pacífico y aparecen los granaderos, parece una contradicción. No, los granaderos van a estar por eso haciendo algo pacífico.
Entonces el teatro funcionaría en el momento que yo me dé cuenta de que esto es consecuencia de esto. Pero no voy a dejar de hacer esto por esto. Entonces, pero si yo ya sé que esto va a aparecer, entonces yo puedo diseñar una serie de estrategias desde este lado. Pero si yo estoy pensando que estoy haciendo una cosa que no es lo que estoy haciendo, y luego aparece la reacción, que es lo que nos pasa siempre en la vida, de repente aparecen reacciones de cosas que hicimos y que no nos damos cuenta de que hicimos. Y ahí es donde está el poder del teatro otra vez. ¿Cuál es la obra que más te gusta? Pues yo estudié teatro por Corona de Sombra de Rodolfo Sigli y por una obra que yo había visto en televisión pero que no había leído, que es Recuerdo de 2 lunes de Arthur Miller. Ya mucho tiempo después supe que era de Arthur Miller. Esas 2 obras fueron las que me impactaron. Y la otra que a mí me cambió la vida fue Luto, Leyenda Electra de Eugene O'Neill. Maravillosa plática, increíble, ¿no? Tenemos que retirarnos. Yo espero que podamos hacer otra, porque Claro, sí, cuando justo ustedes tenemos mucho que hablar, mucho que platicar, mucho que compartir, ¿no? Estuvimos aquí pues, Martín López Brí, Alberto Domínguez y nuestro gran cuaderno, nuestro gran invitado, pues el maestro Fernando Martínez Monroy. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. ¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos, quienes dieron paso a las tragedias. Su evolución. De otros. Pensé que era como la versión culterana del calabozo. Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a Los No Cuadernos. nada más ha hecho teatro, teatro chairo. Le dio miedo.